Buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy toca hablar de una película bastante curiosa dentro del boom slasher de principios de los años 80. Estoy hablando de Terror Train, conocida también como El Tren del Terror o Expreso Sangriento. Dirigida en 1980 por Robert Spottiswoode. La premisa es simple pero efectiva. Un grupo de estudiantes de medicina organiza una fiesta de Año Nuevo dentro de un tren, años después de haberle hecho una cruel broma a uno de sus compañeros. Lo que parecía una celebración termina convirtiéndose en una cacería cuando un asesino comienza a eliminarlos uno por uno. En su momento tuvo una recepción comercial moderada, hay que decirlo, aprovechando el furor post-Halloween. Y aunque la crítica nunca la puso a nivel de los grandes clásicos del género, con el tiempo se ganó cierto cariño entre fans del slasher por sus ideas particulares y su ambientación tan poco común. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna crítica, análisis o recomendaciones de cine de terror, ciencia ficción, cine de culto. También me pueden encontrar en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los links están en la descripción. De verdad, gracias por apoyar este proyecto, porque siendo un canal pequeño, cada comentario, like, suscripción y compartida ayuda muchísimo más de lo que se imagina. De verdad, muchas gracias. Y sé que parece una frase de manual de youtuber, pero es totalmente real. Ustedes son una parte importantísima del crecimiento del canal y de que podamos seguir hablando de cine clásico y olvidado posiblemente como este. Hablemos un poco del director, que tiene una pronunciación, un nombre un poco difícil de pronunciar. Roger Spottiswoode. Aquí hacía su debut como director en ese momento. Y eso ya de entrada resulta curioso, considerando que tuvo una carrera bastante sólida después. Antes de ponerse detrás de las cámaras, trabajó como editor en películas importantes como Straw Dogs de Sam Peckinpah. Eso explica bastante bien por qué Terror Train tiene un montaje muy funcional y un ritmo relativamente eficiente dentro de sus limitaciones. Luego dirigía, bueno, cosas tan distintas como Under Fire, Air America y años después incluso una película de James Bond, Tomorrow Never Dies. No es un director particularmente autoral, ni alguien cuya firma visual salte a la vista, pero sí demuestra aquí bastante competencia técnica para construir tensión con espacios reducidos y movimiento constante. Lo interesante de Terror Train es que, en esencia, toma una estructura muy básica de slasher y la mete en una locación tremendamente efectiva, un tren en movimiento. Parece una tontería, pero cambia bastante la dinámica. Ya lo pudimos comprobar también en años recientes con la obra maestra absoluta que es para mí Train to Busan. En muchos slashers clásicos, hablando de slasher, de esta película en particular, siempre existe la posibilidad de escapar, esconderse o salir del entorno principal. Aquí no, estás atrapado, no puedes bajarte, no puedes correr demasiado lejos. Y encima todo ocurre durante la noche, en invierno, rodeado de oscuridad absoluta. Esa sensación de encierro es probablemente el mayor acierto atmosférico de la película. Además, el tren está lleno de estudiantes disfrazados celebrando el Año Nuevo. Y esta idea es probablemente lo más inteligente del film. El asesino puede cambiar constantemente de identidad visual, simplemente robando disfraces. En lugar de tener una máscara icónica fija como Michael Myers o Jason, aquí la amenaza muta visualmente durante toda la película. Esto genera una paranoia bastante interesante. Cualquiera puede ser cualquiera. Nunca sabes realmente quién está debajo del siguiente disfraz. Es una idea simple, pero sorprendentemente sofisticada para un slasher de 1980. Y aquí entra otro elemento muy curioso. David Copperfield. Sí, el mismísimo David Copperfield aparece en la película interpretando a Ken. No el de Barbie, sino un vago encargado del entretenimiento en el tren. Sobre el papel parece una inclusión aleatoria, random, pero termina encajando bastante bien con el tema general del film. Ilusión, distracción, manipulación visual y engaño. Mientras todos están pendientes de los trucos, el asesino puede moverse libremente. Es casi como si la película usara la magia como extensión temática del misterio. Ahora bien, yo no diría que Terror Train sea particularmente aterradora, lamentablemente. De hecho, probablemente aquí es donde la película más
puede decepcionar a quien llegue buscando un slasher brutal, intenso o con mucho suspenso. No hay demasiada carnicería, las muertes son relativamente contenidas y el gore no es especialmente memorable. Pero, para ser honestos, creo que la película tampoco busca destacar por eso. Su enfoque es mucho más orientado a suspenso y al whodunit, casi como un pequeño thriller slasher con aroma a Agatha Christie pasada por el filtro ochentero, por supuesto. La fotografía ayuda bastante, el tren está filmado con una iluminación oscura, azulada y opresiva. Hay algo muy efectivo en esos vagones largos, angostos y mal iluminados. No es una película visualmente revolucionaria, pero sí entiende cómo aprovechar el espacio. Los pasillos cerrados, compartimientos pequeños y la imposibilidad de escapar construyen una atmósfera genuinamente claustrofóbica. Ahora bien, como dije, la verdad es que no todo funciona y no es una gran película. Está entretenida, sí, sin duda. Y aquí, como muchos slashers de su época, el guión sufre de personajes bastante planos. La mayoría de secundarios existen básicamente para morir o para sospechar del resto. No hay gran profundidad psicológica aquí. Son arquetipos funcionales del género. El típico bromista, el arrogante, el novio, la amiga y así con un infinito etcétera. Eso hace que emocionalmente no conectes demasiado con casi nadie. Por suerte, tenemos a Jamie Lee Curtis, quien carga buena parte del peso narrativo. Ya para 1980, ella estaba empezando a consolidarse con una auténtica Scream Queen tras Halloween, y aquí vuelve a demostrar por qué funcionaba tan bien en ese tipo de roles. Tiene presencia, transmite vulnerabilidad pero sin resultar inútil, y le da cierta humanidad a una película que podría haberse quedado en puro mecanismo slasher. Por su parte, Ben Johnson aporta algo distinto como Karen, el maquinista. Su presencia veterana le da cierto aire más serio y adulto a la película, casi como una figura de western metida accidentalmente en un slasher juvenil. Es una energía rara, pero funciona. Mientras tanto, otro actor como Hart Bochner cumple correctamente, aunque sin demasiado material memorable del cual aferrarse. Algo que sí me resulta o sí me gusta bastante es que la película entiende el valor del misterio. A diferencia de otros slashers donde el asesino es prácticamente una fuerza sobrenatural o una simple excusa narrativa, aquí sí existe cierto interés en descubrir cómo está ejecutando los crímenes y moviéndose entre disfraces sin levantar sospechas. Eso añade una capa de entretenimiento adicional. También es interesante cómo la película gira alrededor del concepto de castigo y culpa. Todo arranca por una broma cruel del pasado, y eso conecta muy bien con la lógica moral del slasher clásico. Los pecados regresan a cobrar factura. No es una película particularmente profunda con ese mensaje, pero al menos intenta dar una motivación un poco más estructurada de simplemente matar porque sí. Dicho todo esto, Terror Train tampoco me parece no voy a decir aquí que es una joya oculta o una obra maestra incomprendida, ya que tiene problemas evidentes de ritmo, algunos momentos se sienten repetitivos y hay secuencias donde claramente notas que el presupuesto limita bastante la puesta en escena, pero incluso así hay suficiente personalidad como para diferenciarla del montón. Y creo que eso es lo que termina siendo algo valiosa la película. En un subgénero plagado de imitadores de Halloween, aquí al menos existe intención de ser algo ligeramente distinto, cambiar el escenario al tren, usar una fiesta de disfraces como motor de misterio, incorporar magia como distracción narrativa y jugar con identidades visuales variables son ideas que honestamente están bastante por encima del promedio del slasher de la época. En conclusión, Terror Train no es una película que me haya fascinado ni mucho menos me haya asustado, pero sí me parece un slasher respetable, competente y con suficientes ideas interesantes como para justificar un pequeño culto. No reinventa género, pero sí propone pequeñas variaciones inteligentes que la hacen más memorable que muchos slashers mucho más famosos. Mi puntuación final es de 3 estrellas sobre 5. Cuéntenme abajo en los comentarios qué les parece esta película. Si ya la habían visto, si les gusta más que otras como Prom Night, por ejemplo, Noche de Promoción, o cuál es su slasher ambientado en espacios cerrados favoritos. Leerlos de verdad ayuda muchísimo al canal, genera conversación y además me encanta ver cómo defienden o destrozan clásicos de género. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chao.